Gente, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un punto de fuga. Vamos directamente al grano. Vamos a tratar de ver punto de fuga, pero en vista superior, ¿bien? Para que se entienda bien. Sobre una retícula, ¿bien? De 2 centímetros por 2 centímetros. Y vamos a levantar prismas que se van a levantar, digamos, a cierta altura. ¿Bien? Eso se va a ver en profundidad y en altura. Por ejemplo, yo acá trazo un elemento en 2D. Bien, lo voy a trazar acá en 2D. Bien, y ese 2D yo le voy a dar una altura con este punto. Entonces directamente levanto en altura. Esa retícula que yo tengo acá va a estar desde este punto. Bien, es un pequeño esquema eso. Bien, por ejemplo, yo ahí ya generé eso. Bien, pero hacia abajo. Ahora yo quisiera generar esa misma vista, pero hacia arriba. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo tengo esta como planta, como base, en la parte de abajo en 2D, que sería el ancho y la profundidad de esta, le tengo que dar la altura. Bien, las coordenadas cartesianas. Entonces, yo levanto, por ejemplo, voy a levantar desde esta arista, levanto para adelante. Le di una altura. Bien, ahora le voy a dar un tope. Ese es el tope. Le voy a dar otro tope. Voy a cerrar básicamente ese plano que estaba ahí abajo. Levanto de vuelta una arista con este punto de fuga. Cuando se interseque con esta línea, ya me va a dar esa altura. Bien, ahí vuelvo, cierro esa arista, vengo con esa arista para acá y voy a esa intersección con este punto. Voy acá, el otro punto, voy ahí y ya me genero esta parte, ese plano. Y ahí directamente voy a cerrarlo. Bien, cierro acá y cierro ahí. Bien, ya lo que generé abajo lo pude generar ahí arriba, sobre esta verdadera magnitud, como entre comillas, que es como una especie de la escala, altura real, digamos, el ancho real o las medidas reales, que después se van desfasando a medida que yo voy tirando ese punto de fuga hacia el observador. Si yo entiendo como esto sobre esta retícula, bien, si quisiera hacer en profundidad, por ejemplo, vamos a hacer otro acá, otro elemento acá, un plano acá. La retícula esa puede ser diagramada de cualquier forma. Bien, ahí. Y voy a hacer también otro elemento acá. Bien, acá y acá. Suave. Porque después, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tirar. Eso obviamente se va a borrar porque ya no se ve. Y lo voy a hacer por acá, hasta este que llega hasta este punto. Bien. Entonces con este punto de fuga, yo en base a esa planta tiro. Fugo ese punto, fugo ese punto. ¿Cuál es el tope? Esta es la altura que yo le quiero dar. Después, tiro una arista, tiro otra arista. ¿Cuál me va a dar el tope? Este punto de fuga que está acá me va a dar el tope. Bien. Yo lo voy a fugar, por ejemplo, hasta ahí. Bien. Entonces, ya tengo esa altura acá. Ahora, por ejemplo, quiero dar también esa altura. Ya la tengo ahí, esa altura. Y genero ese ancho. Bien. Entonces yo ya tengo esos planos cerrados. Si quisiera hacerlo, por ejemplo, ahí, que venga acá, le voy a dar ese tope acá. Y acá podría crear otro plano también y cerrarlo. Bien, se dan cuenta que vamos cerrando planos. ¿Tá? Después se va a remarcar más. Pero en base, por ejemplo, a unas aristas o planos principales que están sobre esta retícula. Por ejemplo, si quisiera hacer acá un cierre, bien, un elemento que venga por acá y este sea el cierre, bien, quisiera que se meta en profundidad, puedo hacer, por ejemplo, volvemos a hacer lo mismo antes, hago una retícula, hago, digamos, un plano o un elemento ahí, por ejemplo, este elemento en L, sobre la retícula y empiezo a fugarlo. ¿Cómo lo fugo?
me voy en la intersección de esas dos aristas, voy acá, voy ahí, lo mismo que hicimos antes, y cuando se dé la altura determinada, cierro ese plano. Bien, acá yo también tengo este elemento, entonces voy a buscar esa intersección entre esas dos aristas, esta intersección con esa arista, voy a buscar ahora esta arista de acá abajo, cuando haya una intersección entre estas dos aristas y esta tercera, me da a delimitar el alto. Bien, entonces yo ya puedo, en base también a esa parte de abajo, también levanto ese ancho. Cuando yo tiro una horizontal acá y se choque con ese, se interseque con ese ancho, me va a delimitar este ancho que está por encima. Bien, entonces yo cierro, trato de cerrar ese plano, y con este plano entonces yo ya generé ese elemento ahí. Este elemento se vería de esta forma, en base a ese elemento 2D que yo tenía abajo, que lo diseñé sobre ese, digamos, sobre ese plano. Bien, entonces ahí lo tengo. Esto que se ve acá atrás ya no se vería, porque los dos planos que están acá y ahí, ese plano de acá y ese plano ahí perpendicular, tapa eso que está atrás. En todo caso podría delimitarlo como línea de trazo, que ahí ese es el espesor. Bien, pero simplemente se verían estos elementos de acá. ¿Tá? Esos elementos. Entonces, si yo quiero también, bueno, obviamente acá ya fugué eso, este acá, este elemento que se ve acá, este prisma, en forma de L también. Entonces tengo ahí ya, esto que se ve atrás ya no estaría. ¿Por qué? Porque lo está tapando los dos planos que están acá anteriormente, los que están de frente. Bien, si esto fuera transparente sí se vería esas aristas, pero al no ser transparente, este un bloque, va a tapar lo que se ve atrás. Bien, entonces lo que se vería serían esta cantidad de planos que están acá. ¿Por qué yo llamo plano? Porque son planos. Bien, estos planos están ahí. Yo acá, ¿cuántos planos cuento? 1, 2, 3, que este sería este. Y acá se vería un poquito de este plano, que pasa básicamente el ras con ese espesor. Bien, lo mismo acá, yo creé una base, algo en 2D, y después lo levanté con este punto fuga, lo empecé a levantar en 3D, y me quedó esto acá así, ese elemento acá. Bien, dándole yo una altura determinada. Bien, ¿tá? Acá también estaría esta arista, este plano, bien, con este espesor, ¿tá? Con ese espeso. Lo mismo acá, por ejemplo. Estoy haciendo lo mismo, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo. Yo genero un elemento en 2D acá abajo, sobre la retícula esa que yo generé, y me empiezo a basar en las aristas. Por ejemplo, quiero levantar esa arista, tiro para allá. Bien, quiero levantar esa arista, tiro para acá. Bien, si yo quiero, por ejemplo, levantar este de acá, tiro para allá. Cuando yo le dé la altura acá y pongo una perpendicular a esa, también me va a ayudar a delimitar este de acá. Entonces yo ya cerré tengo las 4 aristas y cerré ese plano. Acá también quisiera cerrar este plano de acá y delimitarlo con este. Bien, se dan cuenta que la profundidad en este caso, al ser la altura, esto es un punto de fuga en altura, la profundidad se lo doy con el punto de fuga. Los elementos de abajo, digamos, lo que están, por ejemplo, acá, vamos a hacer de vuelta. Genero un rectángulo acá, sobre la retícula. La retícula puede ser de 2 centímetros por 2, cualquiera. Es un diagrama que ustedes tienen que hacer. Yo lo hice en este caso, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, con el punto de fuga, me baso en estas aristas. Voy ahí en esa intersección, en esa y levanto. Levanté hasta esa altura.
voy acá, por ejemplo, en esta intersección de esas dos aristas, levanto. ¿Cuándo me va a decir cuándo es el tope? Porque yo puedo tirar mucho más para allá. El tope se lo doy acá, entonces cuando yo tengo una vertical, se va a intersecar con esto y ya me va a cerrar ese plano. Sigo de vuelta acá, por ejemplo, esa arista. Se dan cuenta que hay una, dos, tres, cuatro aristas. Esas cuatro aristas me van a ayudar a levantar ese plano. Levanto. Cuando se interseque con esta paralela, ahí me va a cerrar ese plano. Y acá yo también voy a cerrarlo ahí, voy a cerrarlo acá y ya lo cierro acá. Acá yo también puedo buscar la esa de ahí y se va a intersecar. Esto de atrás ya no se vería, lo hice para que la tenga la referencia, pero simplemente se verían dos planos, este y ese plano, nada más. Bien, se verían esos dos planos, es lo único que se vería. Bien, ¿está? Ahí y ahí. ¿Está? Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, hacer por debajo de esta línea, que se ve en profundidad, sería como una especie de pozo que se meta, yo lo que puedo hacer es acá generar, decir que acá por ejemplo son 2 metros. Entonces tengo este elemento acá a 2 metros. Tiro una recta partiendo en la mitad este prisma que yo generé al principio, que ya lo borré, pero yo sé que está ahí. Eso lo genero, voy a hacer el punto de fuga, va a generar ese medio, y ese medio, ese rectángulo. Y después cuando, ya lo vimos esto, cuando yo vaya de una oblicua, pase por el segmento que yo le di como profundidad, bien, pase por esas dos intersecciones, cuando se tope con esta profundidad de este plano que yo lo envolví, ahí lo envuelto me va a dar esa profundidad. Vuelvo acá, me baso en la segunda arista que yo generé, la profundidad. Cuando pase por el medio, ya tengo esa profundidad. Entonces yo ya sé más o menos, yo sé a qué altura o a qué profundidad puede estar esto. Si yo decido hacer que, por ejemplo, acá haya una especie de vacío que se genere ahí, ¿bien? Hay una especie de vacío, ¿tá? Y que vacío llegue hasta acá, ¿bien? Entonces yo ahí en base a eso ya puedo saber cuántos metros en profundidad estoy haciendo ahí, ¿bien? Lo puedo hacer ahí. Lo vamos a dejar ahí, en ese punto. ¿Tá? Puedo seguir haciendo, depende. A lo mejor quiero que sea simplemente ese punto, la profundidad, que no se vea. Queda ahí. Bien. Se va achicando si este tamaño se va. Si yo decidí el segundo va a ser más chico y así sucesivamente. Bien. Se va a ir achicando. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, hacerlo desde cuando yo generé esta parte de acá abajo, le di, por ejemplo, quiero hacer un elemento que salga más allá de estos 2 centímetros, esté mucho más allá. Entonces, por ejemplo, tomo como referencia ese prisma, la altura de ese prisma principal que yo generé, y quiero que tenga este ancho, este elemento que voy a levantar. Le voy a marcar un centro, bien, y voy a empezar a levantar en altura. Entonces, con este punto de fuga yo ya generé ese centro, bien, voy a generarlo ahí, a ese centro acá, bien. Con este punto de fuga genero un centro hacia ahí, bien. Entonces, este centro yo lo tendría, por ejemplo, acá, bien, sería el centro de este elemento. Lo vamos a tener ahí, encuentre desde acá y va a pasar por ahí, bien. Entonces, al hacer así, yo por ejemplo quiero que esta sea la altura. Voy a, desde acá, esta intersección, a esa intersección. Lo mismo que hice abajo, bien. Voy a tirar, por ejemplo, un fugado. Desde acá le voy a tirar ese fugado por ahí. Bien. Desde acá voy a tirar un fugado hacia acá. Bien. Bien, entonces yo ya tengo ese fugado ahí. Vamos a hacerlo bien para que se note
esa profundidad. Por ejemplo, yo voy a hacer de acá, voy a hacer un fugado más o menos que tenga, se vea desde acá. Ahí está. Y este fugado lo voy a hacer acá. Bien. Ahí puedo marcar el centro entre estos dos elementos. Marco el centro. Bien. Ahí está. Y ahora sí voy a darle esta altura. Bien. Esta altura que se ve acá. Ya le vamos a hacer zoom ahí. Este elemento que se ve acá. Lo vamos a levantar. Bien. Entonces, primero generé el plano, después lo particioné en base a ese punto fugado, le doy la altura y ahora de vuelta cuando voy a buscar, esta es una forma, hay muchas otras formas, ¿está? Voy a generar esa profundidad en metros y entonces más o menos yo voy a saber qué tan alto está ese elemento que voy a crear. Bien, ahí y ahí. Bien, ahí y ahí. Yo decido hacerlo hasta ahí, bien, a ese elemento. Entonces, ese plano lo generé ahí, bien. Y puedo hacer un elemento acá, cerrar un plano ahí, bien, mucho más adelantado que lo que está ahí. Bien. A ese plano también puedo darle un espesor y sigo tirando con el punto de fuga. Le doy un espesor y cierro ahí. Bien. Si quisiera, por ejemplo, acá bajarlo, bueno, yo ya lo tenía prediseñado. Quiero darle, por ejemplo, acá una especie de vacíos que se van generando. Se van generando esos vacíos. Y le voy a dar, por ejemplo, de vuelta. Pienso que esto es en 2D. Ahí. Y la profundidad, ¿cómo se le doy? Con esta le doy una profundidad que yo quiero que sea hasta ahí esa profundidad. ¿Bien? Después le doy un espesor, un espesor, un espesor. Y voy cerrando todas las profundidades. Estos detalles, estos planos que están acá, no son detalles, sino que van cerrando los planos. Tienen que estar, porque si no se pierde la percepción real. ¿Tá? Bien. Por ejemplo, acá. Hay cosas que por ahí los planos, bien, no se verían en cierta forma. ¿Tá? Por ejemplo, en este punto, yo lo voy a sacar acá, a ese plano, porque vamos a hacer algo. Bien. Vamos a dejar ahí. ¿Tá? Eso que llegue hasta acá y hasta ahí. Bien. Bien. ¿Tá? Por ejemplo, es importante también borrar esas aristas para que para que se entienda bien el producto. Ahora vamos a ver un poco lo que es sombra. ¿Qué haríamos, por ejemplo, en este caso? Bueno, obviamente hay que cerrar las aristas y lo que se quiere lograr, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos hacer, lo vamos a ver rápido y simple ahora. Por ejemplo, si tendríamos un elemento así, ¿cómo lo vamos a aplicar a esta sombra? Siempre se hace lo que no se ve. Y yo, por ejemplo, quisiera tener que vaya un rayo así y esta sea mi horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hay que aplicar ahí? Por ejemplo, ¿cómo vendir el rayo? En ese punto, en ese punto y en ese punto. Bien. Cuando yo tire este primer rayo y este segundo rayo, tengo que trazar una paralela a esta, igual que esa. Bien. Y este va a ser mi horizontal, el límite de esa sombra. Acá también voy a trazar el límite de esa sombra. Cuando yo tenga esta paralela acá, voy a trazar esa paralela acá. Bien. El mismo rayo me va a delimitar ese punto. ¿Tá? Entonces yo ya ahí tengo mi sombra, que sería ahí también, a la altura. ¿Tá? Ahora, si quisiéramos hacer, por ejemplo, una textura de este elemento, lo vamos a hacer en este acá. Después yo lo voy a continuar. Por ejemplo, podemos hacer es marcar este plano
y empezar a generar una textura que nosotros queremos que tenga. Bien, puede ser cualquier tipo de textura, siempre y cuando acá tengamos en cuenta la profundidad. ¿Tá? Por ejemplo, queremos que sea una textura bien medio orgánica, así. Bien, acá una forma. ¿Tá? Y siempre pensando también que a medida que se va bajando esa textura, se va achicando. ¿Bien? Se va achicando esa textura. Lo vamos achicando. Y se va aplanando. ¿Bien? Si queremos hacer una continuidad de esa textura por acá, también esta es una forma, digamos, de hacerlo sobre el papel. Hay muchas otras formas y todo, ¿eh? Sin remarcarlo, pero en este caso, esto yo lo quiero hacer así. ¿Bien? Y después simplemente con un lápiz, al pasarle, se empieza a marcar, queda lo que ya estaba, lo que yo marqué. Bien. Y si yo quisiera darle, por ejemplo, un efecto de más oscuridad abajo, se le puede dar. Bien, se le puede hacer así. Bien. Acá un poco. Bien, inclusive también se le puede remarcar con algo más, digamos, con el lápiz, algo que si tuviera otras cosas, hay otros cortes. Bien, y así sucesivamente. Por ejemplo, también si quisiera hacerlo acá, siempre respetando ese punto de fuga. ¿Tá? Siempre respetando ese punto de fuga que está ahí. ¿Tá? A medida que se va estirando, a medida que se va acercando al observador, es más, digamos, el fugado y se va achatando. A medida que se va acercando, digo, al observador se va a ver mucho más grande. Bien. Con el transcurso digamos, el video ya vamos a ver las formas que se puede hacer para que quede más mejor. Bueno, perfecto. Hola gente, bienvenidos.
se queda acá. Y el tope de este cuadrado, bueno, básicamente lo tengo acá. Porque importante, si les pareció interesante el tema, suscríbanse, denle like para que les pueda llegar toda la información necesaria para que mejoren y que puedan expresar proyectos, ideas, ilustraciones, todo lo que tenga que ver con creatividad. Bien, así que también dejen la caja de comentarios y nos vemos.